Dios bendiga a cada uno de ustedes, respetables hermanos, respetables hermanas. Hoy, gracias a nuestro Dios, es el día del Señor y es el día de adorarle en espíritu y en verdad, de darle la honra y la gloria a Él, y que cada uno de nosotros en nuestra adoración seamos muy edificados. Siempre les presenta el mensaje el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre eterno, te damos nuestros agradecimientos porque es tu voluntad, tu gran ayuda, tu gran misericordia, el que nos permites reunirnos como iglesia para adorarte como tú nos mandas. Permite, Señor, que tú lo recibas como olor grato nuestra adoración. Que cada uno de los oyentes sean muy edificados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días del Señor, el libro de Génesis, y estamos precisamente en el capítulo 36, donde se habla de los descendientes de Esaú. Yo voy a hacer una omisión a partir de esta clase. Hoy es la clase número 2, a la hora del sermón será la clase número 3. La omisión que voy a hacer es que voy a dejar de clasificar cada uno de los versículos restantes. ¿Por qué? Porque realmente habla de los hijos, de los descendientes de Esaú, y voy a presentar las lecciones que nos da este capítulo 36. En esas lecciones que nos da, en esta lección 2 y la lección 3, ahí vamos a aprender mucho de esos descendientes de Esaú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos dos mensajes? Vamos a ver la fidelidad de Dios para con Esaú. Vamos a ver cómo es que Dios fue misericordioso con Esaú, a pesar de que Esaú no le rindió honor y gloria, ni obedeció el camino del Señor. Y vamos a tratarlo bajo diferentes puntos de vista. Vamos a ver varios puntos en relación a esta fidelidad de Dios para con Esaú. Número 1. Como descendiente de Abraham, que fue Esaú, Esaú recibió abundantes bendiciones de parte de Dios, grandes riquezas, incluyendo pues estas grandes riquezas y muchos descendientes. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su hogar en Mesopotamia e ir a Canaán, una parte importante de la promesa original era que sería padre de muchedumbres de gentes. Y esto lo vimos en el capítulo 17 de Génesis. El Señor había declarado, además, reyes saldrán de ti. Eso se lo dijo ahí también en este capítulo 17. Luego, en este capítulo 36, ilustra cómo parte de esta promesa se cumplió en Esaú y sus descendientes,
los cuales se hicieron numerosos, poseyeron numerosos rebaños y ganado, y tenían un gran número de siervos para cuidar de ellos. Esto lo hemos visto en los capítulos 32, 33 y aún en este capítulo 36. Entonces, ¿qué vemos? Que gracias a la promesa de Dios a Abraham, Esaú disfrutó de estas bendiciones de Dios a pesar de que era un hombre fornicario, de que era un hombre profano, que no hizo lugar para Yahvé en su vida. Les recuerdo lo que nos dice Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, ¿qué vemos pues? Que Esaú trajo dolor a Rebeca casándose con mujeres cananeas paganas. Lo vimos esto en el capítulo 27. Esta decisión dio lugar a que se convirtiera en el progenitor de un pueblo que no solo no cumplió con Dios, sino que incluso expresó odio contra los que sirvieron a Yahvé. Esto fue evidente en el desierto, cuando los israelitas solicitaron, tengan bien grabado esto, cuando los israelitas solicitaron paso seguro a través de sus tierras a fin de llegar a Canaán. ¿Qué es lo que hicieron? Enviaron un mensaje al rey de Edom, pidiéndole considerar su relación como descendientes iguales de Abraham e Isaac. Fíjense bien, como eran descendientes de Abraham, bueno, le vamos a pedir permiso, pero fue todo lo contrario. En lugar de enviar una respuesta hospitalaria, el rey edomita amenazó a los israelitas con guerra si intentaban pasar a través de su tierra. Envió un ejército para mantenerlos alejados, lo que obligó a los israelitas a dar marcha atrás y rodear la tierra de Edom. Mire, vamos a consultar este hecho en el libro de Números. Aquí en el libro de Números nos dice lo siguiente en el capítulo 20. Vamos a leer los versos 14 al 21. Dice: y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Fíjese bien, te rogamos. No pasaremos por labranza ni por viña. Mire todo lo que se le está diciendo. Ni beberemos aguas de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y aquí viene la respuesta. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré, noten, contra ti armado. ¿Ya? Era una advertencia, una amenaza seria, pues. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos. Y noten lo que les dice: y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio,
y se desvió Israel de él. Seria la situación. Este acto nada fraternal impidió las buenas relaciones entre los pueblos en los siglos venideros. Fíjense bien que no fue directamente Esaú el que respondió así de esa manera, pero eran los descendientes de Esaú, eran los edomitas, pues. ¿Ve? Entonces, veamos el punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? El punto número 1. Como descendiente de Abraham, Esaú recibió abundantes bendiciones de parte de Dios, incluyendo grandes riquezas y muchos descendientes, pero ya lo hemos visto que no correspondió de la misma manera, pues. ¿Cuál es el punto número 2? Las bendiciones de Dios se convirtieron en una maldición porque no se utilizaron correctamente. Se lo repito, las bendiciones de Dios se convirtieron en una maldición porque no se utilizaron correctamente. Con el paso de los años, el pueblo de Edom se hizo más fuerte, produciendo una línea de reyes en la tierra de Edom. Dice la Escritura, antes que reinase rey en Israel, pues. Con el tiempo fueron vistos como una amenaza, y los edomitas así se transformaron, pero vamos a ver posteriormente qué es lo que les pasó a estos edomitas. Como resultado, el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey que pudiera salir delante de ellos y pelear sus batallas. Primero Samuel 8, 5 y 20, leamos esta cita. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Ven? Le piden rey, pues, como tienen todas las naciones. Verso 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esta insistente petición condujo al establecimiento del reino en Israel, que precisamente fue Saúl el primer rey. Dios levantó a los descendientes de Jacob para hacer una nación aún mayor que las que vinieron de Esaú, y esto ya se dijo aún antes del nacimiento, cuando estaban en el vientre de su madre. Saúl condujo a los israelitas en una batalla exitosa contra los edomitas. Miren, aquí se da esta situación. Dice en 1 Samuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. ¿Quién? Saúl. ¿Ves? Entonces, y David lo subyugó y puso guarnición en tierra de ellos. Mire lo que dice Números 24, 17 y 18. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, no de Esaú. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab.
y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Luego leamos en 2 Samuel 8:14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Miren qué claro. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Recuérdense que David fue guerrero durante toda su vida. Luego pasemos a 1 Crónicas 18:13. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. En estas victorias, la profecía del Señor a Rebeca comenzó a cumplirse. Sus dos hijos, Esaú y Jacob, eran dos naciones. Para los días de David, un pueblo era más fuerte que el otro y el mayor. O sea, los descendientes de Esaú, o sea, los edomitas, estaba siendo obligado a servir al menor, o sea, a los descendientes de Jacob, o sea, los israelitas. Todo esto lo hemos estudiado en Génesis 25 y Génesis 27. Durante generaciones, la relación entre Israel y Edom fue una de conflictos casi continuos que a menudo se encendieron en una guerra abierta entre los dos pueblos. Los profetas de Dios entregaron mensajes contundentes a los edomitas que no únicamente se regocijaron, sino que efectivamente ayudaron en la destrucción de Jerusalén por manos de Babilonia en el año 586 a.C. Miren lo que dice Salmos 137:7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Y luego, en Isaías 34, mire lo que dice desde el versículo 5 hasta el 10. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrillos, de grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Miren, la sentencia para los edomitas, pues. Luego, mire, pasemos a Lamentaciones 4, 21 y 22. Porque tenemos que entender que se le dedicó es tiempo
y se documentó esta destrucción que se dio sobre los edomitas, pues no fue algo que pasó a la pasarraya como sucedía con algunos otros pueblos que eran destruidos y desaparecían del mapa. En el caso de los edomitas, la escritura le dedica bastante tiempo. Dice en Lamentaciones 4, 21 y 22, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, no te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Y luego ahora pasemos a Ezequiel. Ezequiel 35, 3 al 15, hace muchos años, 10 o un poco más, yo tuve el privilegio de enseñar todo este libro de Ezequiel y se aprenden grandes cosas. Dice en Ezequiel 35, 3 al 15, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré, noten, en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá, y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Ustedes pónganle cuidado cómo es que se va describiendo pues esta destrucción. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles, y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, noten, asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel. Noten, contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Una aclaración que doy al respecto es lo siguiente. Dice, todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel. O sea, en este tiempo Israel era la nación preferida de Dios y la protegía. Y como la protegía, pues no se podía abusar de ella. Por eso le dice, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, dice él. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré, noten, una desolación. Usted imagínese lo que era
emprender una desolación de parte de Jehová Dios, pues. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Es decir, hermanos y hermanas, que en respuesta a esta traición, el libro de Abdías contiene un mensaje principal. ¿Cuál es ese mensaje principal? La destrucción venidera de Edom. Mire lo que dice Abdías 10. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Qué es lo que nosotros vemos de todo esto, hermanos? Que ir contra Dios e ir contra la voluntad de Dios, lo que nos toca a nosotros también como cristianos en esta vida de la iglesia, ir contra Dios, lo que nos toca es también ser cortados. Y claro, nosotros no estamos luchando para eso, estamos luchando por el contrario, a ser aceptados de parte de nuestro Dios. Trágicamente, vemos que los edomitas habían olvidado las lágrimas de reconciliación que habían derramado Jacob y Esaú. Porque este fue un acto grandioso, fue un acto sin nombre. Acuérdese que Jacob lo que esperaba era que su hermano lo matara, pues lo asesinara. Y sabía, imagínense cómo él preparó a su gente, que la mandó dividida en 3 partes. Le mandó presentes a su hermano para apaciguarlo. ¿Ve? Trágicamente, pues, los edomitas habían olvidado las lágrimas de reconciliación derramadas por Jacob y Esaú y la relación relativamente pacífica que disfrutaron durante el resto de sus vidas. Esto lo estudiamos muy ampliamente en Génesis 33 y Génesis 35. La historia de Edom podría haber sido diferente, llena de bendiciones y de esperanza, si no se hubieran alejado de Dios y despreciado a su pueblo Israel, porque cometieron 2 errores. El primero fue alejarse de Dios, y el segundo, despreciaron al pueblo de Dios, Israel, en aquel tiempo. Otra vez vuelvo a recalcar, fue pueblo de Dios y dejó de ser pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora somos la iglesia, ¿verdad? Tampoco fue Israel intachable a lo largo de los siglos en sus relaciones con los edomitas. Sin embargo, el veredicto de Dios fue la mayor culpa recaía sobre los edomitas, debido precisamente a su hostilidad sin fin para su hermano Jacob, o sea, para Israel. Por eso Dios dijo: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Miren, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. 2. Y en su furor le ha robado siempre. 3. Y perpetuamente ha guardado rencor. 4. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Todos estos lugares eran ciudades que pertenecían
al imperio edomita, pues. ¿Ve? Los edomitas volvieron las bendiciones de Dios en una maldición y desaparecieron de la historia. Es la realidad. La cita que acabo de leer es de Amós 1, 11 y 12. Y les repito, los edomitas volvieron las bendiciones de Dios en una maldición, porque así lo labraron ellos y desaparecieron de la historia. Esa es la realidad. Bueno, yo creo me voy a quedar acá. Voy a dejar la próxima, el punto número 3 para la próxima clase, que será a la hora del sermón. Las lecciones que aprendemos, hermanos, de ir contra la voluntad de Dios son enormes, son grandes. Nosotros realmente tenemos que entender que nunca podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Ustedes recuerden la clase del domingo pasado que vimos bien esa situación, que por difíciles que sean nuestras vidas, por atribuladas que sean, nunca tenemos que ir en contra de la voluntad de nuestro Padre eterno, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por su atención. Les pido que dentro de unos 40 minutos nos volvamos a conectar para ver la parte conclusiva que nos da estas lecciones de vida de Génesis capítulo 36. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre la palabra de Dios es bendita, por supuesto. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites estudiar tu palabra, sacar enormes beneficios espirituales para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ello. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.